dramaturgo, o si vamos a hablar de una película que está basada en una obra de teatro y que es la obra de un director de cine como director de cine. Y en medio, por supuesto, hay una articulación, efectivamente, que da la adaptación desde, y podríamos hablar desde la obra de teatro hacia la obra cinematográfica. Entonces, bueno, mucho depende de qué perspectiva han buscado, qué perspectiva tienen, qué perspectiva están manejando en este tipo de charlas, en este tipo de actividades. ¿Tienen información de Rodolfo? ¿Conocen algo de Rodolfo? ¿Saben si está vivo? Sí, yo no sé si está vivo. Nació en 27, me parece, ¿no? 28. Debe ser un hombre de 86 años y está vivo ahora. Así es, con papá no se muerto. Y con él. Y todavía tengo un concierto. Seguramente. Digo, Osby vino hace unos 20 años más a cerrar una puesta en escena de, no sé, fue de Virginia Woolf, a Silvia Pasquel. Qué una porquería de puesta. Pero además porque Osby siempre, por ejemplo, se reserva el derecho de hacer eso. Se reserva el derecho de vetar puestas en escena de su trabajo si es que no le parece que estén funcionando bien o si le parece que han violado alguna de sus reglas más básicas. Una de las cuales, por supuesto, es la de la preservación de la integridad del texto al máximo posible. Y algo que ustedes deben saber acerca deben saber no en el sentido de que tienen la obligación de saber, sería bueno que yo les informara, es que la cultura teatral de un lado y del otro son extremadamente diferentes. Mientras que ustedes, a ver, esto puede ser para el concepto del asunto teatral. Pero Rodby empezó a ver sus cosas montadas a la edad de 30 años, básicamente, en 1958. Porque fue entonces cuando se llevó por primera vez a escena una obra de él, que fue esta gran obra, una gran obra que se llama The Zoo Story, que realmente se le traduce como la historia del zoológico, que es, al igual que el título de Who's Afraid of Virginia Woolf, ya traducida resulta ser un poco, confunde un poco, ¿no? Porque la historia del zoológico puede dar una especie de lección sobre cuál es el concepto de hacer un zoológico desde antes de los romanos. Y no es así, en realidad se trata de una narración que uno de los dos personajes le promete hacerle al otro y que en realidad no se la hace nunca, ¿no? Más bien lo que nosotros estamos presenciando es lo que se va a convertir en The Zoo Story, que va a ser una historia, o más bien una narración, o un reporte, para ser más exactos, que al final de cuentas tiene que salir en la televisión, tal como lo anuncia uno de los personajes. En fin, yo se los recomiendo, les recomiendo mucho que la lean, puesto en inglés, como me imagino que todos podrán hacerlo, porque es uno de los pilares, es uno de los fundamentos de toda la obra de Orwell, si no es que el gran fundamento de la obra de Orwell. Por ejemplo, hay un momento en que alguien se muestra muy plagiario de sí mismo con Who's Afraid of Virginia Woolf y The Zoo Story. Y esto quizás les pueda empezar a dar algunos, no sé, algunas ideas, más bien tips, ¿no? Sobre qué es leer teatro. En realidad a mí lo que siempre me ha llamado la atención en un espacio como el de letras inglesas, ya sea que ustedes ocupan, porque todos son del SUA, me imagino, gente del SUA, o en el escolarizado, es que se prevé en los programas leer teatro, pero en general no se le lee como teatro, se le lee como narraciones en una forma rara y dialogada, pues por el estilo, se le pone mucho énfasis y mucho peso a la narración, a la fábula, que diría Aristóteles, y no se ven tan claramente dos cosas que son fundamentales, por supuesto. La acción misma, como acción, el elemento vivo
vital del teatro, y su distribución, su estructura y sus relaciones además múltiples con todos los demás lenguajes que se conjuntan en una puesta en escena. Que ese es uno de los grandes problemas, no lo alcanzamos a ver, no lo notamos, ¿no? Lo que ustedes han visto aquí es otro lenguaje completamente, es el lenguaje fílmico. Entonces hay que entender que en el lenguaje fílmico el tratamiento de ciertos aspectos del insumo dramático se va a modificar, se modifica de modos incluso a veces radicales. Ejemplo, cuando Marta empieza a decir su parte de lo que después se nos revela y que debería revelársenos junto con Nick, porque aquí está otro problema. Esto es un vehículo comercial utilizable para muchos propósitos que pueden ser muy nobles, como por ejemplo que los dramaturgos vivan de algo, más allá de que vivan además de que se monten sus obras, es decir, que tengan sus regalías por obra publicada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo que en realidad, ¿qué tiene que estar haciendo en las manos de los lectores? O sea, francamente, excepto por supuesto si se trata de lectores especializados. En su caso, en el mío hasta cierto punto, porque yo soy también un practicante teatral, y de hecho entonces este tipo de texto llega a mis manos de dos formas, por así decirlo. Mi mano izquierda llega como académico y mi mano derecha llega como practicante teatral. Pero en realidad estos textos originalmente son textos para los practicantes teatrales. Es decir, el lector primario de un texto dramático no es el lector común y corriente, no es un lector de cuentos, no es un lector de novela, no es un lector de ensayo, no es un lector de periódico. Es un lector creativo que tiene una manera muy distinta de relacionarse con ese texto que el lector común y corriente. Estoy hablando evidentemente y primariamente de los actores. Y solo en segundo plano, después de un largo proceso histórico, se puede hablar de otros elementos que configuran el espectáculo, llegando hasta modos modernos de hacerlo, que ya incluyen al director, esta figura que todos aprendimos como modernos a ver de maneras primordiales, con una participación primordial, autoral en la mayoría de los casos, en cualquier espacio de montaje, ya sea en el lenguaje estrictamente escénico, por ejemplo en el lenguaje fílmico, como es aquí, y por ejemplo el director de esta puesta en escena es tanto un director teatral muy connotado como un director fílmico muy connotado. Mike Nichols trabaja ambos campos y los ha trabajado con grandes resultados. En general, aparte de que es un enorme maestro. Pero esos son los lectores primarios de uno de estos textos. Entonces, resulta un tanto extraño cuando uno se enfrenta a la necesidad de hablar sobre teatro, no necesariamente, no totalmente como teatro, o donde no se ha tenido suficiente relación con el elemento del fenómeno teatral. Pero bueno, les decía yo, por darles un ejemplo, el flujo de la acción de una obra como esta, que es mucho más larga que The Zoo Story. The Zoo Story es una obra de un acto, es una obra muy compleja, pero muy condensada, por así decirlo, y que tiene un hálito trágico mucho más marcado que lo que tiene esta pieza. Funciona precioso, con un arco extraordinario que llega a un punto en el cual, en vez de darnos The Zoo Story, o más bien, el personaje, llamémosle central, Jerry, nos da The Zoo Story, pero no la del zoológico donde se supone que viene y todo este tipo de cosas, sino lo que podríamos llamar el zoológico humano, ¿no? Que habla de cosas que ve y que hace dentro de su propio edificio donde vive en Nueva York, ¿no? Estos asuntos de tremendo aislamiento, ¿no? de gran segregación humana. La narración que nos da en medio de esta obra, más bien llegando al final de 2/3 de la estructura de esa obra, Jerry nos da aspectos, nos regala, por así decirlo, imágenes
de gente como en sus jaulitas, ¿no?, de un edificio. Pero habla principalmente de su intento de hacer algún tipo de contacto con un perro. Es uno de los más interesantes monólogos que existen en el teatro norteamericano contemporáneo, el famoso monólogo de Jerry y el perro. Porque al final de cuentas se trata de matar al perro. Y resulta que ni siquiera lo pueden matar. Esta es otra de las constantes cuando hablo de Oldman, el acto fallido. Si ustedes perciben lo que estoy diciendo, tienen que estar siguiendo también José Virginia Woolf, el acto fallido. Y además, la ficcionalización de las realidades, que es algo que sucede en The Zoo Story y que por supuesto Virginia Woolf está lleno de eso. Es una obra que trata, que gira en torno de una gran ficción, ¿no? Una grande, que es la del hijo, y todas las demás ficciones que están a su alrededor, una especie de constelación de ficciones, con un enorme sol en medio, que es el del hijo, ¿no?, que estos dos tienen. Pero Jerry hace toda su ficción acerca de cómo se relacionaba con el perro y cómo, a final de cuentas, la relación con el perro se vuelve cero. Como en su intento por acercarse al perro falla, y luego por eso mismo lo quiere matar y falla, y luego ya no hay nada, ¿no? No se les cuento demasiado más porque sería bueno que la conocieran y no les voy a decir para dónde va y cómo va, pero este monólogo toma un largo rato, es enorme, es enorme. Si me entienden ustedes, el reto que es para un actor aprender ese monólogo, que es uno de los ejercicios actorales más socorridos en escuelas de teatro norteamericano, sobre todo a la gente que prepara como examen el monólogo de Jerry el perro, ¿no? Y cuando se sienta, porque aquí es algo de lo que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, The Zoo Story, si uno tuviera que hacer, es un ejercicio muy de teatro, un resumen de qué pasa en esa obra, y es una pregunta absolutamente indispensable para cualquiera que quiera leer teatro. Se tiene que plantear qué pasa en esta obra, pero no a nivel de la narrativa, no a nivel de la fábula, sino de la acción. Y tratar de llegar a una condensación de esa acción, quizá en una o dos oraciones. ¿Qué pasa en The Zoo Story? En The Zoo Story lo que pasa es que al principio un hombre está sentado en una banca y al final es desplazado de la banca. No puede ser tan simple, no, es que tiene que ser así. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fenómeno artístico que tiene que suceder en vivo y dentro de ciertos límites de espacio-tiempo, frente a un público vivo también, receptivo. De manera que no es porque no podemos andarnos por las ramas con aspectos fundamentales del asunto. Si ustedes se plantean este ejercicio con prácticamente cualquier obra de teatro, por compleja que sea, podrán llegar a ese fundamento. Es como trabajan los dramaturgos, de hecho. A ver, no entendí esa última parte. Sí, que si te planteas cualquier obra de teatro, cualquier, y ver cuál es, por así decirlo, si recuerdas lo que dijo George aquí, cuando el otro dice peeled label, y dice, no, we don't peel labels, ¿no? Y después vamos más allá, y arrancamos la carne, el músculo, y todavía llegas al hueso, pero todavía, dentro del hueso todavía el tuétano, ¿sí? De eso es de lo que estoy hablando. Entonces, llegar al tuétano de la acción, ¿me explico? Llegar al tuétano de la acción. Un poquito por eso, yo le decía a Jorge, cuando me estaba moliendo por teléfono, dame un título, un título. Ponle como la cosa de Tarantino, hombre, del crepúsculo al amanecer, para que entiendan la alusión ahí los que vayan, si es que conocen la babosada de Tarantino. Es una babosada, esa sí es una babosada total. Del crepúsculo al amanecer, porque esto es lo que tienen. Tienes un desvelón típico de, en este caso es sábado por la noche, en donde te mueves de que regresan, una pareja regresa de una fiesta, pero para empezar otra, llegan sus invitados y se van. Y nos volvemos a quedar con la pareja que empezó. Es una estructura de acción tan sencillita,
donde tienes lo que se llama un four-hander, 4 personajes, donde además el dramaturgo siempre va a poder trabajar de cuartetos, tríos y dúos, ¿no? y solos también. O sea, tienes muchas posibilidades, pero en un estilo, digamos, musical más de cámara. Pero estás todo el tiempo girando sobre el mismo problema. Porque si se dan cuenta, el hilo, a final de cuentas, es ¿a qué hora se van estos cuates? O sea, ¿a qué horas se van? No sé si me explico. Que es algo que tiene que haberlos estado afectando a ustedes. Porque eso es una de las cosas que el dramaturgo quiere. Note, por favor, que estoy hablando del dramaturgo, no estoy hablando de un novelista, no estoy hablando de un cuentista, no estoy hablando de un poeta, estoy hablando de un dramaturgo. Y estoy hablando de algo que un dramaturgo sí quiere hacer, que es estar manipulando sus emociones en vivo. Y una de las que está manipulando con toda claridad aquí Olby es esta. Pero ¿por qué no se largan? ¿No? O sea, ¿por qué no se largan? Pero este cuate, o sea, ¿cómo aguanta? Pero por Dios. Y es estirar ese hito, estirar ese hito, estirar ese hito. Si te das cuenta, es esencialmente esto. Si llegan unas visitas y se van unas visitas. Y esto sucede de que cayó la noche ya está bastante entrada, a que amanece. Si vemos esa plataforma básica, entonces ya podemos empezar a construir cómo va todo el asunto. ¿Sí me explico? Además es una simetría tremenda. Es una tremenda simetría de presentación de escena. 2 más 2, y luego son, ¿no? Y jugamos con 4, podemos jugar 4 menos 1, 4 menos 1 aquí, 4 menos 1 allá, y 4 menos 2, ¿no? 2 y 2, o de plano 4 menos 3, porque cuando Honey está en el baño y está George solo, ¿no? Pues está George solo, pues, y está jugando con todo eso, son sumitas y restitas, hasta que, y lo vemos y lo notamos, no, pero no podemos ir, el último juego, no estamos los 4, tráiganme a la otra, ¿no? Y hay simplemente que unir una serie de nudos ahí. Claro, decir simplemente es ¿no? Porque por supuesto esto no fue simple para nuestro dramaturgo. Esta es una de las obras que tiene un entramado más complejo de la posguerra, incluso más bien de los 60 en adelante, respecto de hilos, llamémosle simbólicos, ¿no? Que a veces yo creo que a Elvis se le andan escapando por aquí y por allá, y quizá peca de tratar de abordar demasiado, ¿no? Pero emotivamente no hay pierde. Aquí hay una prueba muy fuerte de nuestra paciencia como espectadores, de algo que además yo creo que Olby está apostando, en muchos casos puede ser demasiado cercano a algunas realidades, no así de tremendas, pero realidades que con las que nos podemos relacionar, que podemos conocer desde varios ángulos, incluso quizá desde un ángulo muy interno de una realidad parecida. Es decir, el pleito de sábado por la noche, ¿no? El agarrón del matrimonio ya bastante desavenido en un dominguito después de una fiesta en la que algo pasó, cosas por el estilo. Aquí hay además una explotación necesaria, y por explotación no quiero decir algo negativo, o sea, el dramaturgo tiene todo el derecho a explotar cosas, una explotación necesaria de una serie de experiencias que seguramente resultan comunes, pero que hace el teatro. O sea, el teatro, y esto es lo que cualquier dramaturgo lo sabe desde Esquilo y pasando por el admiradísimo e idolatrado, como me di cuenta, Shakespeare, ¿no? Se declaró ser idólatra, baja, es mejor conoce, y demás, ¿no? Dramaturgos adelante y detrás que saben exactamente qué es lo que están haciendo. O sea, por eso sugiero, lleguen a la médula. Si nos damos cuenta, en algunos casos, si llegas a la médula, llegas a una noticia de tabloide. El ejemplo fundamental, que es el mismo que hace Aristóteles, es el ejemplo de lo que podría salir perfecto en el gráfico de no sé dónde, ¿no? Mató a su padre y tuvo hijos con su madre, ¿no? El desgraciado aún vive. Sí.
Y eso es Edipo Rey, o sea, no hay mucho más que buscarle, ¿no? En ese sentido, yo no quiero decir, por supuesto, que esto sea que te resuman y que te vaya a resolver todos tus problemas existenciales, o más que existenciales, tus problemas de búsqueda de significados y de incluso alguna cosa inteligente que decirle a tu maestro como para sacarte una buena calificación, ¿no? No, lo que quiero decir es que te tiene que servir como plataforma de despegue. Y de ahí verlo además a través de las acciones. Vuelvo a lo que estaba diciendo como ejemplo. O sea, y es una frase que repite de una obra en la otra. So be it. So be it. En The Zoo Story, después de que se avienta todo el rollo de su edificio y del perro Jerry, por fin, después de un gran arco de acción en donde la indicación, la didascalia, stage direction más importante que dice Audrey en esa obra es: no se va a sentar desde el momento que entre en escena. Más bien no te la dice así, pero está perfectamente trazado. Jerry por fin va y se sienta en la banca. O sea, el hecho de que veamos a un tipo durante 2/3 de una obra de una hora, es decir, durante 40 minutos, andar caminando y acercándose, yendo, viniendo, alrededor, junto, etcétera, etcétera, de una banca donde el otro personaje está sentado todo el tiempo, el otro personaje está muy tranquilo en una banca. ¿Tú viste, verdad? Mis papás te mencionan. ¿No la viste? Ah, qué chistoso. Es que hace como, pues cuando yo era estudiante de licenciatura, se me ocurrió que en estos lares nunca se hacía nada más o menos interesante como el teatro, y montamos The Zoo Story, un amigo y yo. ¿Y cuando estaba el maestro de? No, pero no en teatro, sino en letras inglesas. Estaba Federico Patrán de coordinador, y nos prestaban el teatro de aquí, el Wagner. Decimos en inglés para letras inglesas. Y yo era Peter, el que estaba sentado todo el tiempo, con mi librito, me acuerdo perfecto. Y es muy claro, tú estás viendo un tipo que camina todo el tiempo y un tipo que está todo el tiempo sentado, escuchándolo, prácticamente solo escuchando. Pero que es bla, 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 bla. Otra cosa que también, por esta narración, es una historia que estoy diciendo, ustedes deben estar entendiendo acerca de Audi, es que le encantan los parlanchines, y los parlanchines elaborados, porque si ustedes oyen a Jerry, no es que estén oyendo a George es mucho más elaborado. George es un profesor universitario y de hecho se dice eso en la obra. We're college types, after all we're college types, aren't we? Pero Jerry es un tipo que tiene un manejo de lenguaje muy interesante, tiene un gran vocabulario y que además tiene otra preocupación que es muy de George, que es todo un asunto religioso. Porque además Jerry dice la misma frase que George, so be it, so be it, en un momento clave. En el momento, en The Zoo Story, es cuando va y por fin se siente en la banca, y yo me acuerdo perfecto cuando Víctor se sentaba en la banca, y yo nada más me hacía un poquito así como, y de veras, porque era como, ¿qué onda? No se había atrevido a entrar en mi territorio. Este asunto de territorialidad también tiene que estar siendo significativo. Es decir, porque yo hablé de dos que llegan a su casa, es un poco como pensar en deporte, llegan a su casa y luego llegan las visitas a jugar el juego de visita, ¿no? Y hay que terminar el juego antes de que la visita se regrese a su casa, y los de casa se quedan en casa. La pregunta es quién ganó, quién perdió. Pero además es un asunto también muy territorial, muy territorial. No en balde se da todo el rollo de que si la recámara o no la recámara. Aunque en la obra original, ustedes recuerdan, George Martha y Nick originalmente se van a la cocina. Y es una escena además que, bueno, teníamos que hablar de por qué, no por qué, sino qué pasa, qué sucedió con el corte que le hicieron acá en la película. Pero bueno, se sienta y dice, and that's the story of Jerry and the dog. Y Peter, que es lo que tiene que dar como, I don't understand. What? I don't understand. ¡Wow! Pero
si te lo dije, no me importa. Por fin Peter tiene una reacción. Bla, 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 bla. Y entonces Jerry dice, so be it. Es evidente que Bobby estaba pensando igualito. Aquí, corto. Aquí este es el giro. Aquí va a girar toda la acción. Entonces hay que notar, cuando uno lee teatro, es que nada más lo está leyendo, que es algo que sí efectivamente se hace en teatro. Partimos de los textos. Y leer con esta conciencia es lo que permite establecer todos los parámetros, incluso por supuesto los muy importantes parámetros rítmicos de la presentación de la acción. Los parámetros rítmicos, es decir, a qué paso vamos con cada cosa, cuándo aceleramos, cuándo no, cuánto va a tomar, es llegar del punto A al punto B, del punto B al punto C, qué tiempos nos toman, cómo nos toman, etcétera, etcétera. Y todo eso está perfectamente marcado en el texto. El dramaturgo tiene que escribir con ojos así, sobre todo si está escribiendo dramaturgia como la de Ovid, que es una dramaturgia todavía muy convencional, no como muchas dramaturgias, o más bien post-dramaturgias que se están escribiendo en la actualidad, pero eso es otro rollo, no es nuestro asunto. Ese momento ustedes deben haberlo conocido, es un momento fundamental, porque aparte conecta con uno de los muchos niveles de elaboración que está utilizando Audi en esta obra. Es el que le podríamos llamar el juego de alianzas y traiciones, ¿no? No solamente está jugando con un cuarteto, que es lo que está haciendo, ¿no? Cuarteto de instrumentos, por así decirlo, y está mezclando muy bien las voces de cada uno de estos instrumentos, y sus acciones, sus cuerpos, etcétera, etcétera, sino que la está mezclando como con vectores de asociación y disociación, de alianza y enemistad. Y por ejemplo, por supuesto, cuando se da un dueto de Nick y Martha, que empieza con un solo de Martha, cuando está, que Nichols la saca al jardín, ¿no? A buscar a George y la hace cargarse en el árbol y todo esto, y que está, además noten como nos recuerda siempre que todo se trata de juegos que se están jugando, y en cualquier juego que uno esté jugando está buscando su aliado y su contrincante. ¿Dónde se metieron todos? Les doy 3 para que salgan. Pues están jugando hide and seek. Les doy 3 para que salgan, desgraciados. Cuando regresa de su solo, digamos, empieza el dueto con Nick, que es totalmente dispar, ¿no? ¿Por qué se me está yendo el término musical en español? Disonante, ¿no? Disonante. Y se da un acto, y no otra vez calidad de acciones y espejeo de acciones, que había pasado antes de otra manera. ¿Y qué puedo hacer? Porque la agarra como en un bajón y dice, pues me puedes prender el cigarrillo, ¿no? Y el otro va y le dice, Marta querida, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero prenderte el cigarrillo, ¿no? Y ella no lo fuerza. Cuando están en la cocina y viene bastante desilusionada del encuentro sexual, obviamente no pasó lo que ella quería que pasara, digamos, no tan completa y bien como quería. De hecho, ahí hay un corte. Otra cosa que fue muy famosa de esta obra es que en 1962, y fue directamente a Broadway, después del gran éxito en Off-Broadway. ¿Conocen Broadway y Off-Broadway, esos conceptos? Broadway es el circuito comercial más grande, y Off-Broadway es el siguiente círculo, que ya no tiene demasiadas diferencias con Broadway. Antes sí, 50s y 60s era mucho más como el lugar donde se ponían las obras más inteligentes de los dramaturgos más progresistas. Entonces, en vez de los musicales, las obras convencionales, los melodramas grandes de Estados Unidos. Ahora hay muchas similitudes, y ahora hay Off-Broadway, un tercero y todavía más. Entonces es como que ha ido haciéndose así. En fin, el asunto es que
después del éxito de The Zoo Story, que de hecho se estrenó en Alemania y en Alemania, por cierto. La primera vez que se puso no fue en Estados Unidos. Pero luego se llevó a Estados Unidos y tuvo mucho éxito y proyectó a Albee muy bien. Who's Afraid se contrató ya directamente para Broadway y tuvo un gran éxito. Pero fue un shock para muchísimos espectadores de 1962 porque era una obra con un lenguaje. Y no sé cuántas cosas. Digo, por favor, en la actualidad no, David Mamet dice por Dios, ¿no? Pero en la película todavía se ven más cuidadositos, porque por supuesto una cosa es cuidarse del público adulto de una obra de Broadway y otra es llevarla al cine, todavía en los 60, y se volvió todavía hasta más cuidadositos. Muy chistoso, muy chistoso. Por ejemplo, en esa parte eliminan del texto este momento que es mucho más claro para lo que sigue, cuando Marta, que se está quejando de Nick, dice, no, I'm not saying anything about your potential. Your potential is dandy. I've never seen such, or I haven't seen such potential in a long time. Dice, it's your performance. Pero todo ese rollo de potential y performance es muy importante y si no lo quise lo brincaron, que no quisieron ser tan explícitos. Yo creo que ahí hay una razón, digamos, totalmente cinematográfica. No en el sentido del lenguaje cinematográfico, sino de la situación del cine mediados de los 60. Claro. Todavía el Hays Claro, el Hays Code. Que viene desde los 30, digamos, sería súper vigente, ¿no? Y tal vez esta fue una de las obras que, bueno, ya toda la gente, digamos, eran unos lineamientos en que no se podían proferir así, pues, groserías, que no podía bueno, haber sexualidad muy explícita. No se podía mostrar una que no podía haber mal ejemplo para los jóvenes, los niños, ¿no? Pero digamos, ya para esas alturas todo el mundo dice, pues que esto es un corsé que a nadie claro, pero date cuenta, efectivamente eso está presente, pero está presente un guionista como Ernest Lehman. Eso no se puede filmar, eso no se puede filmar, eso no se puede filmar. Sí, no, hay un guionista como Ernest Lehman y además Ernest Lehman produjo. ¿Pero de qué es guionista Ernest Lehman? De La novicia rebelde. ¿Okay? De cierto nivel de producción hollywoodense. Entonces Lehman ni siquiera necesitaba estar, o sea, no tenía la presión, sabía autocensurarse. Esencialmente, y además esto no creó ninguna buena relación entre la producción y Albee. O sea, Albee no estuvo muy de acuerdo con esta película, ni con el casting, ni con el guión, ni con un montón de cosas de ella que no le parecían. Y una de las cosas que no le parecen es precisamente que sobre la castración que la obra misma contiene, haya una especie de castración de la obra, ¿no? Porque la obra tiene entre sus muchas acciones simbólicas una acción brutal de castración, ¿no? Y cuando se llega a lo de Nick, lo del potential performance, pero de hecho ni siquiera es tan explícito y resulta para mí una de las más graves cosas de autocensura que se debe haber impuesto Lehman. Esto no lo puedes saber muy fácilmente porque tendrías que saber con estricta información de insider si Lehman tenía o no tenía esa escena tal cual. Pero yo lo que me sospecho es que no la tenía y que prefirió obviarla en favor de algo que parece estar explícito con un lenguaje cinematográfico que ni siquiera es tan explícito, porque nada más vemos un poquito de las sombras de ellos allá arriba en vez de ver con un poco más de cachondeo. Recuerden ustedes que lo que se elimina posteriormente es la escena del cachondeo de Marta y Nick, que están, y que ella misma le está diciendo a George, me lo estoy fajando. Estoy usando ese lenguaje porque es el lenguaje que ella usa. I'm necking here. Me estoy fajando. Y el otro está con su libro, ¿no? Como Peter, de The Zoo Story. Entonces digo, muy bien, Marta, sí, sigue. ¿No? Supongo que estás entreteniendo a nuestros invitados, ¿no? Se está divirtiendo contigo. Y Nick está, me das asco, ¿qué no te importa? Hay una explicitud ahí del triángulo que es terrible. Y esta toda se eliminó de esa película, ¿no? En favor de un toquecito así como de
cercanía y todo. Este es el tipo de cosas que a Albee no le gustaban demasiado, pero que ya una vez vendidos los derechos y el aparato de Hollywood tampoco le permitía hacer lo que él en general sabe hacer con sus producciones cuando contrata producciones y llegar, incluso como les dije, aquí a México, ver la cosa y al día siguiente estaba cerrada. ¡Pum! Al día siguiente, sí, porque Albee tiene en contrato derecho de evento. Es más, en muchos casos, Albee ya no deja que le monten cosas que él no dirija. Bueno, hace tiempo que pasan cosas que ya no, que ya no pasan cosas que llegó a ser mucho, sobre todo después de los 90. Pero en fin, si regresamos a esto que yo decía, la película es incluso un poquito más modestita, ¿no?, que su texto. Lo deben haber notado. Y eso no le beneficia, porque la brutalidad de esto es algo que la obra de teatro, digamos, aprovecha más y que va directo al flujo de las emociones que nuestro querido dramaturgo quiere manejar respecto de ustedes, de nosotros, los espectadores, ¿no? Pero bueno, creo que lo que estaba yo diciendo tiene que ver con que es más claro cuando ella le dice a Nick, no, si no es cuestión de tu potencial, es cuestión de tu performance, ¿no? No es si se ve que puedes o no, sino pues cómo lo haces, ¿no? Lo que nos deja un poco más claro el por qué después es la negación de que él sea un houseboy, ¿no? Y ese es un momento definitivo, porque lo que hemos primero visto cuando le suenan los dedos y lo manda a abrir la puerta es una acción en la que ella sí fuerza al que maneja y al que controla a obedecerla y hacer algo por ella, ¿no? Something I can do for you, Martha. Oh, you can light my cigarette. No, perdóname, yo tengo mis límites. Y cuando el otro le dice, bueno, no hay límites para ti, no sé qué, no sé cuánto. Pero digamos, ese motivo de prender el cigarro es como cuando comienza el acercamiento físico de ellos, ¿no? La cocina, ¿no? Entre Nick y Martha. Es en la sala y la toma es muy famosa, o es que bueno, sí, es bueno así. Habla de ella. Me voy a referir a eso después. Hey, have me a cigarette, lover. Sí. Pero ahí no estás en este nivel en donde ella ya se ha colocado totalmente por encima de Nick y le puede tronar los dedos. Estás en el trayecto de esa relación, que es todavía el trayecto seductor, ¿no? Que ya lo viste desde el principio y que además lo anticipa Albee, nunca te deja de decir. Cuando Martha le avisa que tienen invitados, es como, o sea, vienes a salir con lo de siempre y va a pasar lo que pasa, ¿no? Y por supuesto aquí es muy explícito cuando ella baja y baja toda, mucho más. De hecho, el trabajo cinematográfico, por cierto, se llevó, o les dieron el Oscar al cinematografista por este trabajo en blanco y negro para los 60, que es un detalle muy importante que tomar en cuenta para esta película. Si ustedes la revisan las tomas de Martha antes de que baje, que suba y que baje con Honey, van a ver que las tomas son las primeras, y esto es un trabajo que coordinó muy bien Wetzler con Liz Taylor, son muy poco enfáticas de la sexualidad de Liz Taylor, y cómo está vestida y qué parece, y cómo está un poco encorvada y todo eso. De hecho, ella nunca fue una mala actriz, no es que sea lo más grande del mundo aquí, pero nunca fue una mala actriz y lo está haciendo muy bien. Bueno, van caminando de la salida hacia la casa, si la ves así, el bulto de ella se ve algo. Sí, bueno, a eso me refería, con que no la beneficia la cámara mucho desde el principio. Pero una vez que se da el cambio de trabajo cinematográfico es patente, y sobre todo, por ejemplo, en angulación, muchísimo. Muchos ángulos que son extraordinarios, gran trabajo de luz en ellos, que es otra de las cosas que tiene esta película, un gran trabajo de luz, y además un gran trabajo con las luces acerca de todo lo que Nichols, que no necesariamente Albee, quiere darles a ustedes como espectadores de la película como su interpretación. O sea, efectivamente un viaje de la oscuridad al comienzo de una pequeña luz, distante y todo, pero cuando menos el atisbo de una luz.
que no es necesariamente coincidente con la propia interpretación y probablemente el interés de Albee en su texto. O sea, ahí puede haber una pequeña discrepancia de interpretaciones, pero qué bueno, porque un texto dramático, una vez salido de la cocina dramatúrgica, es propiedad de sus artistas escénicos, y eso crea una serie de conflictos. Ya llegaba a crearlos, y con Albee peor, porque Albee es un hipercontrolador. O sea, es un tipo que es obsesivo del control escénico, tanto, les insisto, al punto de que llegó un momento en que ya no quería que nadie dirigiera sus cosas más que él mismo. Se quería convertir en el total controlador de sus significados. Está bien, pero no es en realidad el fenómeno común. En fin, para regresar a lo que yo estaba diciendo, cuando sucede esto, primero lo que vemos en los juegos es un momento de alianza. Se abre la puerta y flores para los muertos. ¿Saben de dónde es eso? ¿Perdón? Del tranvía. Está en el tranvía llamado Deseo. Sí, está en otras obras, ¿sí? También. Es una frase que se volvió favorita por ahí. Pero sí, efectivamente, viene el tranvía llamado Deseo directamente. Albee está aludiendo ahí a uno de sus grandes... Está en español, Sí, claro, pero es que también está en español en el tranvía. Tennessee Williams lo recogió de sus experiencias mexicanas y le gustó ponerlo en el tranvía. Y Albee está haciendo una referencia ahí, como hace otras varias referencias a lo largo de su texto, a su propia tradición de teatro norteamericano. El papá de todos ellos, por supuesto, es Eugene O'Neill. Y les recomiendo, no sé quién haya trabajado el texto, porque lo iba a hacer yo, pero sucedió que pasaron muchas cosas, acabé no haciéndolo yo, con mucho dolor del alma. Pero Mario Espinosa va a estrenar pronto, creo que, y aquí empieza mi dolor del alma, le pusieron Una luna para los malnacidos. Es un título que yo le sugerí que no utilizara, pero bueno, lo está utilizando. Originalmente se llama A Moon for the Misbegotten, de Eugene O'Neill. Lo va a estrenar Teatro UNAM en un par de semanas. Es una obra hermosa y es bueno, es en realidad un two-hander, porque principalmente son dos personajes, uno de los cuales es uno de los personajes de El largo viaje de días a la noche. Es uno de los cuatro Tyrons. Digamos, el menos importante en el largo viaje, pero es el personaje central de A Moon for the Misbegotten. Yo hubiera puesto de otra manera, pero debe estar bien. Mario es un gran director y es una gran obra. Si ustedes la van a ver, van a notar algunos detalles que les hablan de lo que es esta continuidad de cierto realismo norteamericano, que con Albee llega a puntos extremos y también al punto de ruptura. Albee es realmente un gran Gosling ahí. Tiene una enorme estatura, quizá no como predecesores y como alguno que le sigue, pero es extremadamente importante por esto, que está justo en el centro de esa tradición. Bueno, en este punto, la disonancia, la separación entre Martha y Nick se vuelve de inmediato la alianza nueva de Martha y George, y parece estarse sosteniendo dentro de este juego de Martha, déjame tus flores, no sé qué, y ve y haz un trabajo a mi amiguito, ¿no? Y el otro, son como niños, sí, somos como niños horribles, así crueles, tremendos, y me vas a echar un discurso como pero se llega al punto de tener que enfrentar esa verdad que era el snap de Martha y el snap de Martha, ¿no? ¿Eres un houseboy o eres un star? Y que ella tiene que decir, no, he's not a houseboy. Y que la pregunta, so bien. Ok, entonces la guerra es total, como se la declararon en el primer y segundo acto. Ahí te va mi cerecita del pastel, ¿no? Que es matar al hijo. Y llegar al último juego, ¿no? Bringing Up Baby, que es un juego de palabras muy bonito, porque you bring him up en el sentido de criarlo, pero también you bring him up en el sentido de mencionarlo. Y este asunto de mencionarlo, que se supone que es la regla violada, ¿no? La regla violada.
Entonces, bueno, ese so be it, por ejemplo, funciona así. Y es la declaración del giro de lo que llamamos nuestro flujo de la acción, ¿no? Ahí se voltea y se vuelve un asunto definitivo. Hasta ese momento, pese a que podamos especular que George ha tomado la decisión de dar el golpe mortal, porque ya lo vimos preparado. Cuando Honey dice, sonaron las campanas, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Y ahora se le ocurre, ok, esta es la manera en que puedo darle fin a mi cosa, ¿no? Este va a ser mi gran acto. Pero aún en el lapso de ahí a que lo hace, podemos pensar, especular, sobre todo el actor abordando un texto que invita a darle vida de una manera estrictamente norteamericana, es decir, a través de la construcción de un personaje con una historia previa y con toda una especie de psicología detrás de lo que sea, que es algo muy todavía de esos tiempos, de esos momentos, que todavía mucho del cine norteamericano actual, y que es de Nichols también, se puede plantear que no esté absoluta y totalmente decidido, que no vaya a ser en definitiva la muerte. Pero una vez que la realidad regresa con ese golpe, ¿no? Que se sale de ese momento corto, disfrutable, pero también muy perverso, en donde están siendo los aliados para humillar a Nick de la manera más cruel posible, se tiene que dar ese sobrino. Es hora de cerrar este capítulo. Es hora de llevar a cabo una acción absolutamente definitiva respecto a esto. Y la lleva a cabo. Entonces, bueno, aquí hay mucha información sobre quién hizo Albi, qué hizo, la interpretación de la obra y todo, pero yo creo que me parece más importante, y ahora sí proceder a un asunto de preguntas y respuestas durante un ratito, me parecía más importante señalarles a ustedes detalles, darles tips de una lectura sobre la base de las acciones y no una lectura sobre la base de los contenidos narrativos, ¿no? Que por supuesto se entrelazan, por supuesto se articulan, por supuesto van unos con otros, o sea, no se pueden separar, pero es cuestión de por dónde agarramos el palito. Y generalmente cuando uno está haciendo nada más literatura y no se da cuenta que la literatura dramática es otra cosa, se va a clavar excesivamente en una trama en vez de localizar cómo está construida y sobre todo, lo que a mí me parece importante que lo sugerí hace un rato, cuáles son los ritmos de su desarrollo. Una buena puesta en escena siempre es también una especie de proyecto musical. Esto es muy claro con Audi. A él le gusta mucho esto y de hecho concibe bastante de su trabajo de esa manera. The Story está considerando también llegamos de sonoridades muy llenas y de momentos con una plenitud lingüística enorme, incluso hasta el exceso, hasta algo que se ha comentado hasta la saciedad. O sea, lo digo yo en mi libro, porque lo dice Victor en su libro, porque se lo dijeron en otro libro, porque todo el mundo lo dice, que es el final en monosílabos. El final en monosílabos. Nada más yo, sí, no, hoy. Y el hecho, por supuesto, de que lleguemos a domingo. Ahora, yo creo que eso es un poco engañoso, o cuando menos la interpretación de Nichols es muy clara y muy definida por el lado de si hay una nueva luz, si está creciendo, no sé qué. Es decir, el trabajo luminoso, el trabajo de la luz es muy bonito. ¿Se acuerdan ustedes cuando Marta está diciendo todo esto, snap, que no sé cuánto, las luces que están atrás de ella, cómo ella se mueve, entra y sale de esos espectros, los tapa con la cabeza, no los tapa, etc. Mientras que George está completamente fijo y tiene las otras fijas sobre él, así, y nada más, ¿no? Hay un contraste muy, muy importante de eso. Y en general también como entran y salen de sombras, como entran y salen de luces, para que al final, el momento definitivo, cuando ella se levanta de estar recargada en la mesita del centro, se levanta y se va tropezando a la bay window, cuando cae, ya lo que vemos atrás ya no es el oscuro de la noche, ¿no? Sino el día que está naciendo, el amanecer que parece poder alcanzarlos. Y algo muy de Nichols, el zooming a las manos que están juntas. Noten ustedes el detallazo, es decir,
En las didascalias de Albee está contemplado que George le ponga la mano en la cabeza a Marta, pero no está contemplado que Marta le coja la mano a George. Esa es una decisión directorial, es una decisión actoral, directorial, y muy fílmica, porque lo que le interesa a Nichols, sin duda, es concentrarse en ese gesto que para él es el gesto definitivo, el cierre de su interpretación, que es esa interpretación fílmica. Pero el final de Albee yo creo que deja las cosas muchísimo más en suspenso. Porque aquí está un asunto genérico. El teatro moderno, particularmente desde Chekhov en adelante, ha explotado una manera de tratar los movimientos emotivos, sobre todo de la interioridad, que son un asunto de la modernidad en adelante, desde la modernidad incipiente, es decir, efectivamente se presentan con Shakespeare, no de las maneras en que generalmente la gente lo entiende, más o menos lo entiende en ciertos ámbitos, pero no es el lugar donde tenemos que discutirlo. Pero sí están presentes desde allá. Pero ya cuando se acercan a finales del siglo XIX y principios del XX, hay un tratamiento completamente diferente con los grandes maestros, con Ibsen, Strindberg y todos esos, pero sobre todo con Chekhov. Y este es el llevar esa interioridad, esas trayectorias emotivas interiores, no al punto de que culminen en muerte, aunque aquí hay una muerte simbólica, evidentemente, la muerte del hijo, pero es una muerte efectivamente de una interioridad, y no la muerte física, no lo que nos pide la tragedia en general, ¿no? Que por supuesto, en el caso de Edipo, había que andar con cuidado porque lo que tenemos es que no hay una muerte física, es una muerte absolutamente interior, y de ahí que Edipo sea además la mamá de todas, ¿no? Y lo continúe siendo, más allá de Shakespeareadas y todo. Pero es muy Shakespeareita, por supuesto. Pero en el teatro moderno se deja muchísimo más todavía de lado y se crea este famoso suspenso que casi siempre lo que nos está diciendo es: ¿ya viste todo esto? Y mañana es otro día. Y mañana es otro día. Esto está en el diálogo muy bonito cuando le dice: y de aquí, y nos vamos a subir las escaleras. Y sucede algo muy equívoco, ¿no? Que dice: no, como no, nos subimos las escaleras. No, ya no quiero juegos, no sé qué. Pero también se conecta con esto de, sí, o sea, y volvemos a hacer eso, ¿no? Y tendremos que bajar mañana, y mañana sigue. O sea, esto sigue. La diferencia, por supuesto, con una gran tragedia como la de Edipo, es que Edipo sí lleva a cabo una destrucción brutal, porque es una destrucción interior completa, ¿no? Una destrucción por una renovación, cuando se ciega y se condena a sí mismo a vivir la muerte en vida, a vivir el infierno como es, como tal, ¿no? Y cargarlo consigo, es decir, ni siquiera darse el chance de eliminarse, sino cargarlo por siempre. Estos personajes no, porque la bronca es que no pueden salir de ahí, y no van a hacerlo. Y además, noten ustedes que es un territorio donde se quedan enterrados. Encerrados, bueno, también se puede decir que están enterrados. De alguna manera tenemos que interpretar también la oración en latín, que es la oración fúnebre, de exequias, ¿no? que lleva a cabo George en presencia de la muerte simbólica que le da a este producto imaginario que tenían él y el hijo. Pero bueno, eso es lo último que quiero señalar, que estamos tratando de un género muy moderno, que en el caso de Albee a mí me parece que más él, como dramaturgo, estaba apuntando a que nuestra última reacción no fuera como de sí, les vamos a dar, de aquí hay un cambio, hay un nuevo día, y el nuevo día nos va a traer, no sé, otra cosa de desayuno, ¿no? En vez de que se tomen la avena de todos los días, igual ya por fin van a hacer un par de huevos rancheros, yo qué sé. No, para mí, ahí hay un... Pero ven, me parece que la interpretación de Nichols se justifica perfectamente con cómo él ha tratado las cosas, a dónde fue llevando todas y cada una de ellas. Noten, otra vez, cuestiones de lenguaje. Cuando Marta empieza a decir la narración de lo del niño, la cámara se queda estrictamente con ella y solamente con ella. Es un monólogo, prácticamente un monólogo.
la voz de George simplemente la oímos decir, ¿no? Libérame, libérame Domini da morte eterna, ¿no? de muerte eterna, etcétera, etcétera, líbrame de la muerte eterna, oh Dios. Y solo oímos la oración de George como fondo de lo que es el interés principal de Nichols, que es la trayectoria de Marta. La trayectoria de Marta. ¿Cómo llega Marta a esto? Porque incluso si ustedes evalúan el trabajo de monólogos a nivel cinematográfico, se van a dar cuenta que el trabajo es mucho más como desarrollo de la trayectoria final de Marta que la de George. George, por supuesto, contribuye, está y va todo el tiempo, pero es más un trabajo sobre lo de Marta. No en balde, también la última toma nos lleva más cerca de ella y a su gesto de cogerle la mano finalmente a George. Pero eso es, insisto, el trabajo de interpretación directorial, autoral en ese sentido, de la primera película de Mike Nichols, por cierto. La primera película de Mike Nichols. Como ustedes saben, director del Graduado, de manera prácticamente inmediata. Y por otra parte, a Nichols se le da mucho mejor la comedia, ¿eh? Esto es evidente. Pero acá, incluso hay críticos que han llamado a esta película una comedia. Tiene sus cosas de comedia, sin duda, y las maneja muy bien. Sobre todo Sandy Dennis, que es una actuación que a algunos les puede parecer, no sé, ñoña o qué sé yo, pero es que el personaje es ese. Sí, Honey, ¿no? Sí, Honey es maravillosa. Sandy Dennis hizo un gran trabajo y después ya no hizo demasiadas cosas, aunque hay por ahí un par de películas bien interesantes con ella. Pero fue una de las actuaciones más celebradas y de las que más justamente se llevaron un gran premio por esto, ¿no? Pero bueno, la obra para mí termina de manera más abierta que la que lo hace Nichols, pero todo director en ese sentido tiene el derecho de cerrar o no cerrar, porque está haciendo su propia propuesta de lo que es siempre un texto abierto y es un texto teatral. Bueno, ya, comí la hora. No sé si todavía hay algunas preguntas o algo que quieran saber. Esto que traía es supuestamente para leer, ya no lo leí, pero es estrictamente lo que escribí sobre Albee. Y aquí aprovecho para mi comercial. ¿Puedo aprovechar para mi comercial? En el teatro norteamericano, una síntesis que sacó la UNAM en febrero de este año. Un libro completamente nuevo que parte, sí, de algo que hice hace 20 años, pero que es una remodelación en un 80% de aquello. Y ahí está ampliado, por supuesto, todo lo que antes yo decía de Albee y ahora con otra perspectiva. Está en UNAM, si a alguien le interesa. En fin, ¿alguna pregunta? En el montaje, usualmente, el encuentro sexual entre Nick y Martha suele ser gráfico o eso está... No lo puede ser gráfico porque por la época. Se van, ¿no? De hecho, Martha le dice a Nick, vete a la cocina y espérame. Después de que primero trató de provocar a George con estar besándose con él y todo esto. No. Y además yo creo que no lo necesita. Lo que tiene que ser totalmente gráfico es el previo, ¿no? Porque además eso es congruente con todo esto que yo llamaba el estamento de las acciones fallidas. Porque a lo que los va a conducir es a una relación sexual fallida. Y no necesitas eso, ¿no? Para la obra, así, gráficamente. Hay un detalle ahí bien interesante, y les decía yo, quizá hay demasiadas cosas en esto. Albee, según Bixby, confirmado por el mismo Albee, pero según otras fuentes no, le pone George y Martha a estos personajes como George Washington y su esposa. Y entonces el hijo es el sueño norteamericano que nunca en realidad nació, que solamente es una... ¿no? Yo creo que hay elementos que no son necesariamente de manejo consciente del dramaturgo, porque Albee a veces presume demasiadas ciertas conciencias con sus manejos de dramaturgia, como esa. Y es como, sí, hombre. Pero hay algo que sí es cierto, o sea, todo esto es muy norteamericano. O sea, la residencia del norteamericano en la casa de los juegos, ¿no? El estar soñando en el sueño norteamericano, que es algo que Albee le ha
molestado toda la vida, y antes de esta también, ahí en medio de Zoo Story y Who's Afraid of Virginia Woolf está una obra muy famosa que se llama The American Dream, que es un tratamiento enteramente absurdista de los mismos temas, esencialmente los mismos temas. Y The American Dream es el pitorreo total de la idea del sueño